se cita el diccionario griego, hebreo, en este caso de los proverbios. Y pues para que ustedes no me malinterpreten, pero no hagan concha, sino para que ustedes lo estudien con más detenimiento, ¿verdad? Y puedan estudiarlo con mayor profundidad. Entonces, por favor, yo les suplico su Biblia, su cuaderno, porque vamos a seguir haciendo anotaciones, la hojita, para que ustedes juntos estemos estudiando. Quien no tenga la hoja, levante su mano para que se le alcancen. ¿Ya todos tienen hoja? Ok. Bueno, vamos a abrir entonces nuestra Biblia en Proverbios capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Y fíjense, las hojas a los estudios anteriores no se las voy a poder entregar porque pues ¿por qué no? No, entonces serían todas a partir de esta clase, ¿sale? Y por favor, se los suplico, como decía mi abuelita, encarecidamente, para que no se confíen y sea más fácil el estudio por aquello de las palabras que están en el original. Bueno, vamos a leer Proverbios capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 9, pero vamos a estudiar con mayor detenimiento hasta el versículo 5, ¿verdad? Dice el versículo 1, ¿la tienes? La Biblia dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad en todo buen camino. Muy bien. Dentro del panorama del capítulo 2 del libro de los Proverbios, desde el verso 1 y 2, desde el verso 1 hasta el 9, Salomón describe los buenos resultados de seguir las instrucciones de la sabiduría. 1. Les muestra a los que están dispuestos a ser instruidos que si usan los medios de conocimiento y de la gracia, obtendrán de Dios el conocimiento y la gracia que buscan. 2. Les muestra también las ventajas que les seguirán con esto. Por ejemplo, serán preservados de las redes y los lazos de los malvados. Eso lo vamos a estudiar en Proverbios capítulo 2, desde el verso 10 hasta el verso 15. Si seguimos las instrucciones, si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, si dejamos que penetre el Espíritu Santo hasta lo más profundo de nuestro ser, ponle cuidado, vamos a ser preservados de las redes, de los lazos, de las malas mujeres. Entiéndase pues la mujer ajena, la mujer adúltera, la mujer extraña. Bien, eso lo vamos a estudiar con el favor de Dios en Proverbios capítulo 2, desde el verso 15 hasta el verso 19. Bien, y desde el verso 20 hasta el verso 22
vamos a ver que el Espíritu Santo, si nosotros tenemos esa disposición, vamos a ser guiados y guardados en el camino de los buenos. Amadísimos hermanos en la fe, la sabiduría se adquiere de dos maneras. Uno, es un regalo de Dios y también como resultado de una búsqueda activa. No tenemos que conformarnos nunca a un solo versículo o a una sola predicación entre semana o al devocional que haces en la mañana. Tienes que buscar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, en oración, la presencia de Dios. Ser llenado por el Espíritu Santo y vivir la palabra de Dios. Y entonces, solo entonces, vamos a obtener buenos resultados. El punto de partida de la sabiduría, por supuesto, como vamos a ver a la luz de la palabra misma, viene de Dios y viene de su palabra. Dios es la fuente del conocimiento y la inteligencia. La sabiduría de Dios está escondida de los rebeldes, de los necios, de los impíos, de los simples, de los que no quieren recibir la palabra misma. Bueno, ya les decía yo que tenemos nosotros que esforzarnos, no conformarnos únicamente a un pasaje nada más. La sabiduría es el regalo de Dios para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Pero el camino hacia ella va a ser arduo y solamente se le da a quienes buscan de todo corazón. Bien dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda, por vanagloria, por competencia. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón de manera sincera. Y cuando nos encontramos sobre el camino, nos vamos a dar cuenta que la verdadera sabiduría es de Dios y que Él nos va a guiar y que también va a recompensar nuestra búsqueda sincera y persistente. Vemos a través de algunos medios informativos cómo hay personas diestras, inteligentes, podemos decir hasta sabias, ¿cierto? Pero que son sabias, inteligentes para hacer negocios, para hacer alguna conferencia de algún punto específico en el área financiera. Pero la verdadera sabiduría, la que preserva la vida, la que nos da vida eterna, la que se muestra a nosotros en iluminación y nos muestra el camino para seguir dentro del orden de Dios, es la sabiduría que viene de su corazón, por decirlo de esta manera. Vamos a ver en Proverbios capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, y por eso es muy importante que ustedes, ya teniendo su hoja, su cuaderno, me sigan con atención, porque todo lo que nosotros invertamos en tiempo, es una inversión en tiempo con Dios, va a traer grandes bendiciones. Se siembra en la carne, cosecharás en la carne. Se siembra en el Espíritu, cosecharás en el Espíritu. Así que, mis amados hermanos en la fe, todo lo que hagamos para el Señor, no nos cansemos de seguir haciéndolo. Y vamos a ver en estos primeros 4 versículos condiciones para recibir la sabiduría en este tema que hemos titulado Los caminos de la sabiduría. Es nuestra lección número 5, ¿verdad? Ya clases llevamos varias, pero esta es la sección número 5, nuestra clase número 5 del capítulo 2, verso 1 al 4. Antes de comenzar, ¿ya todos tienen hojas? ¿Su hoja de lección? ¿Todos? Compadre, ¿tienes hoja? Se escuchó que le dije compadre, ¿verdad? Es mi compadre. Es compadre de todos, somos hermanos, ¿no? Ahí va. Fíjense bien. Entonces, si ustedes tienen su hojita, es el 95% de lo que yo tengo en mi bosquejo. Por si en algún momento creen que se pudieran perder, no creo que vaya a suceder,
porque vamos a ir agarraditos de la mano, espiritualmente hablando, para que el Espíritu Santo nos esté iluminando y veamos con claridad lo hermoso que es estudiar la Biblia, lo hermoso que es vivirla y lo hermoso, precioso que son los resultados. Voy a volver a leer los 4 versículos primeros del capítulo 2 y dentro de esos 4 versículos voy a hacer como a impostar la voz o recalcar ciertas frases que ya vienen en sus hojas y que bien pueden ustedes subrayarlas en su Biblia o anotarlas en su cuaderno. ¿Por qué? Porque esas condiciones son para recibir la sabiduría que viene de Dios. Versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Bien, antes de continuar, estamos viendo que el Espíritu Santo nos está mostrando dentro de estos 4 versículos 4 sí condicionales para recibir sabiduría. Y en la lista vienen. Notemos al inicio de cada frase este sí condicional y que está en los versículos que a continuación voy a mencionar junto con la frase que viene en el sí condicional. Si recibieres, versículo 1. Si inclinares tu corazón, versículo 2. Si clamares, versículo 3. Si buscares, si escudriñares, versículo 4. Entonces, viendo de una manera panorámica, para recibir sabiduría, se tiene que hacer algo. El Espíritu Santo nos está diciendo, hay una condición para que tú recibas dirección, para que tú recibas esta sabiduría. Si recibes, si inclinas tu corazón, si clamas y si la buscas y si la escudriñas. Ahí va de nuevo. Si recibes, si inclinas tu corazón, si clamas, si buscas, si escudriñas. Estos 4 sí condicionales que vienen dentro de la palabra de Dios, dentro de estos requisitos, son necesarios e indispensables en cada alumno, en cada discípulo, en cada hijo de Dios para recibir sabiduría. Vamos a estudiar ahora cada frase. Y ahora sí, sin temor a que se te vaya el número de la palabra en hebreo, ya está ahí en tu hoja, ¿verdad? Y bien puedes también, te vuelvo a insistir, puedes hacerlo tus anotaciones. Vamos a ver la primera. En el versículo 1 se nos dice, si recibieres, ¿verdad? Esta palabra recibir que tú ves en el versículo 1 es la palabra 3947 de tu diccionario en hebreo. La kaj se escribe y se traduce del hebreo al lenguaje actual español como tomar, aceptar, acercar, apoderarse, capturar, endulzar, percibir, recibir, que están ahí en tu hoja. Ahora, mis amados hermanos en la fe, la primera condición que nosotros tenemos es aceptar la palabra de Dios. No debemos conformarnos únicamente a ser oidores, sino que el Espíritu Santo le está diciendo al estudiante, para que puedas tener sabiduría, para que tengas sabiduría, recibe, acepta mi palabra, no lo que nos convenga, no lo que querramos que sea conveniente para nosotros, únicamente y exclusivamente de manera personal y a nuestro antojo. Es aceptar la voluntad de Dios, que es santa, agradable, perfecta. Es aceptar la palabra de Dios. Aceptar no quiere decir, bueno, está bien,
la recibo, la acepto, pero no estoy de acuerdo. No, porque el original nos está diciendo que es apoderarse, percibir, recibir. Entonces, mi corazón a manera de tierra va a recibir la semilla de la palabra de Dios, recibe, capta, ¿verdad? Percibe, acepta la palabra de Dios para aplicarla. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a la segunda carta a Timoteo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículo 15. Y vamos a ver los grandes resultados hermosísimos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿La tienes? ¿Se las puse en la hoja? No se las voy a poner ya. En buen plan, para que usemos la Biblia. Aunque facilita, pero no. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. ¿La tienes? Dice la Biblia, Pablo diciéndole a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué te hace sabio? Las escrituras, para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bien, en el original las escrituras, literal se escribe los escritos sagrados. Es una expresión común que usaban los judíos, que hablaban en griego para aludir al Antiguo Testamento. Entonces, mis amados hermanos en la fe, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros tenemos sabiduría aquí en la palabra de Dios. Y esta sabiduría que se nos es dada, solamente la podrá recibir aquel que la quiera percibir, capturar, que esté deseoso en el momento de la exposición de la palabra de Dios. A ver, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo debo de dirigir mi vida? ¿Cómo tengo que educar a mis hijos? ¿Cómo tengo que tomar decisiones? En lugar de lo contrario de, no me gustó esto, creo que no es aquello. O sea, no es para ser un espectador nada más, sino ser oidor pero hacedor de la palabra de Dios. Fíjense ustedes, Salomón ha tomado la ley de Dios y la hizo propia, la hizo suya por fe y obediencia. Vamos a poner un pequeño paréntesis. Si tú vas, es un ejemplo, si tú vas a una empresa y en la empresa te dan un contrato, leíste el contrato, pero también hay un reglamento interior dentro de la empresa. Entonces, en el reglamento que hay en la empresa, se fijan de acuerdo a la conveniencia o a lo que se establece en la empresa, lo que se tiene que hacer y lo que conviene a la empresa, ¿cierto? Entonces, hay cosas que tú no debes de hacer, que tú no debes de ocupar. Entonces, si tú te sales fuera de eso, ¿qué ocurre? Estás violando un reglamento. Hay un reglamento de tránsito. Bueno, dentro del reglamento de tránsito, si tú te pasas un alto, si pasas el límite de velocidad, estás violando una ley que a ti te va a perjudicar. ¿Me voy dando a entender? Si nosotros vemos la palabra de Dios, las escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, que son, vamos, permíteme la expresión o el término, ¿verdad? Que son como el manual que Dios ha dado para bendición de nuestras vidas. Si no lo aplicamos a nuestra vida, no estamos tomando el rumbo correcto, sino el rumbo equivocado. Fíjate, entonces Salomón toma la Biblia porque sabe que viene del corazón de Dios, que va a ser bendición para su vida, y que sabe que lo que viene de Dios es sabiduría, es vida, es para los inteligentes, es para los sabios, es para ser simple, ¿verdad? Para ser al simple sabio, para ser aquel completamente sencillo, inteligente. Entonces, Dios mío, me conviene, me estoy dando a entender. Fíjate. Entonces, la sabiduría de estas palabras está a disposición de aquellos que primero de todo comprenden el valor
Oye, esto es impresionante, porque si yo le doy la valía, el valor a la palabra de Dios, sé verdaderamente que son tesoros lo que hay aquí. Si yo me pongo a comparar la Biblia, que no hay comparación, ¿verdad? Con algún libro, ¿verdad? El Popul Vuh, Chilam Balam, que son libros únicamente considerados sapenciales para algunos, que hablan de la creación del hombre hecho de maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Me sirve como datos nada más. Pero eternamente la Biblia me sirve a mí para dirigir mi vida, primero para dar la honra y gloria a Dios, para saber cómo vivir, para saber cómo tomar instrucciones, decisiones, cómo educar a mis hijos. Son tesoros escondidos que están a mi disposición. Me conviene estudiarla, me conviene escudriñarla. Esta sabiduría está a disposición a todo aquel que la quiera, y hay que apropiársela. Y comienza cuando uno empieza a valorarla. Simplemente y sencillamente, cuando el imprudente, el simple, el sencillo, el tonto, le describe la Biblia. ¿Cuántas veces le ha hablado el Espíritu Santo sobre la mujer ajena o la extraña? Y después que dice en Proverbios capítulo 9 y 10, que cae en pecado y que está enfermo al rumbo de la muerte por una enfermedad, ¿qué es lo que dice? Ay, Dios mío, ¿por qué aborrecí el consejo? ¿Por qué aborrecí la sabiduría? Entonces, si tomamos la valía de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que es de gran bendición. Vamos a regresar a Proverbios. Proverbios capítulo 2. Y vemos pues que dice, si recibieres quiere decir aceptar. Y dentro del versículo 1 dice, hijo mío, si captas, si aceptas, si capturas, si te apoderas de mis palabras, dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Dentro de esto está otra instrucción, la palabra guardar. Son dos cosas diferentes. Acepto la palabra de Dios. Ah, sí, qué bonita palabra, sí, cierto, sí. Pero ahora la guardo. La palabra guardar, que es la palabra 6845 de tu diccionario hebreo, se traduce esconder, acaparar, reservar. Y esta palabra hebrea tiene en el sentido de ocultar algo de valor para protegerlo. Y el medio para ocultarlo es la memorización. ¡Qué maravilloso! A ver, al principio de la pandemia, hace como 2 años o año y medio, ¿qué ocurrió en muchos lugares a nivel mundial? Productos básicos desaparecieron. Por ejemplo, papel de baño, ¿se acuerdan? Yo no sé por qué, pero se agotó. Alimentos, ahí es considerable. Agua, es considerable. En latas, perecederos, pues. ¿Por qué creen que fueron a comprarlos muchas personas? ¿Y por qué los guardaron? ¿Por qué? Por miedo, sí. Precaución, muy bien. Porque eran importantes, se acerca. ¿Qué más? Porque no iba a haber, se iba a presentar la escasez. Porque son básicos. ¿Cómo los consideraban las personas? Para sobrevivir, sí, pero enlacen lo que estamos estudiando. Porque son necesarios. ¿Qué dijeron por allá? No, porque no está, no, la previsión no es mala que seas precavido. ¿Por qué más? Porque se consideraban importantes para sobrevivir. Entonces mucha gente compra, ¿verdad? Por ser preventivo, ¿no? Compran a lo mejor ahorita una caja de leche o compran, si pueden, pues, ¿no? O productos básicos y los consideran de valor. ¿Sí o no? Se consideran de valor porque con eso van a comer.
Es más, el 90% de la gente, ¿por qué trabaja? Para comer. Muchos dicen, yo no trabajo para comer, yo como para trabajar. Son dos cosas diferentes. Pero ¿por qué muchas personas consideran de valor eso? Porque es importante para sobrevivir. No me malentiendan, pero ahí te va otra, yéndonos a un extremo. Hay personas que guardan dólares o metales. ¿Por qué los guardan? Porque los consideran ¿qué? Valiosos. O sea, ellos los consideran valiosos. Ahora, si nosotros nos trasladamos a algo superior, como es la palabra de Dios, y dice Proverbios capítulo 2, versículo 1, textual. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si capturas, si aceptas, si te apoderas, si percibes mis palabras y mis mandamientos. ¿Cómo diría? Ahí tienes la hoja, la palabra guardar. Acapararás. Si tú tomas la palabra de Dios, la acaparas, la guardas, como si la almacenaras. Porque de acuerdo al original, la palabra guardar es acaparar, reservar, y tiene el sentido de ocultar algo de valor para protegerlo, y el medio para ocultarlo, ¿qué es? La memoria. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo nos dice que memoricemos la palabra de Dios? ¿Nada más para tener un archivo? No, para vivirla. Entonces, el primer requisito que nosotros estamos viendo y que el Espíritu Santo nos está mostrando es: guarda, acapara la palabra de Dios como algo valiosísimo. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. A ver, ahí te va. Dice el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Entonces, ¿por qué acaparamos la palabra de Dios? Para vivirla, para vivir en santidad. Entonces, el primer ingrediente la primera condición que nosotros tenemos para empezar para vivir sabiduría, para tener sabiduría, es capturar, acaparar la palabra de Dios para vivirla. ¿Vas agarrando la onda? Entonces, cuando tú empiezas a meditar la palabra de Dios, por ejemplo, este salmo es preciosísimo. Salmo 119 es el más grande o el más largo de todos. Y esto que te dice en mi corazón, aquí, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Aquí en mi corazón, en el tesoro de mi corazón, hablará lo que tiene mi boca, hablará mi boca lo que tiene guardado en mi corazón. Mi corazón expresará lo que hay a través de mis hechos, va a expresarlo, lo que vivo, lo que guardo, lo que veo, es guardado en mi corazón. Si una persona está viendo pornografía, si una persona está viendo palabras de doble sentido, si una palabra está viviendo inmoralidad, eso va a expresar, eso va a exteriorizarse. Y la palabra de Dios, cuando se guarda, es un arma para el creyente para defenderse en contra del pecado que está acosando diario. Aquellos que están siguiendo el libro de los Efesios y el estudio de ángeles, casualmente, ¿verdad? Podemos decir, pero no es casualidad, estamos viendo la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios habla de santidad, toda. Los pies prestos al evangelio habla del carácter de santidad del cristiano. El yelmo de la salvación es la palabra de Dios viviendo Cristo en su vida. La espada de la palabra es completamente la defensa, ¿verdad?, en las escrituras para vivir en santidad. El escudo de la fe es completamente la defensa, ¿verdad?, la protección para apagar los dardos del enemigo.
O sea, qué impresionante es ver ante los ojos de Dios que cuando guardamos la palabra de Dios, la almacenamos para vivirla, recordamos en algún momento de aflicción, en algún momento de necesidad, que Dios está al cuidado de nosotros, por ejemplo. Mira, vamos a ver la segunda condición. Proverbios, capítulo 2. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras, versículo 1, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría. Versículo 2, parte final. Si inclinares tu corazón. ¿Qué es la palabra inclinar? Ahí vemos que es la palabra 5186, natá, con acento en la última A. Y se escribe estirar, esparcir, acostarse, adherirse, apartar. Que tu corazón se adhiera, que tu corazón se empape, que en tu corazón se esparza la palabra de Dios. Esta segunda condición es la sumisión. Inclinar el corazón es someterse, y tal sumisión es una responsabilidad humana. Puedes escuchar Biblia, saberte los 1183 capítulos de la Biblia. Eso es qué padre, qué bonito. Pero qué hermoso es que ya hayas percibido, que hayas capturado la palabra de Dios, que la almacenes, que la memorices en tu corazón para vivirla y que se adhiera como parte de tu vida. ¿Me estoy dando a entender? O sea, que vivas la Biblia es algo hermoso. El corazón es donde se asienta la razón y la voluntad. Y esto significa que es extender el hombre interior. Pablo muy bien habla del hombre interior en Efesios. El libro de los Efesios, que se lo considera como el libro de la unidad, porque habla de la iglesia como un solo cuerpo, un edificio espiritual, un solo nombre en el cual somos salvos. Habla de la unidad de dos pueblos, se hizo uno solo. Es maravilloso. Y habla del hombre interior, el nacido de nuevo. El nacido de nuevo tiene que ser sometido bajo una voluntad, adherirse a la palabra de Dios, y en donde las emociones son gobernadas por el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. En el sentido de poder dirigir, fíjate, la mente, las emociones, la voluntad de la palabra de Dios. Que te llegan pensamientos de pecado. ¿Cómo poder sacar esos pensamientos? Memoriza la palabra de Dios. Oye, que como ya vi esto, lo que no tenía que ver, Dios mío, ya lo confesé, está, pero día a día, pero como ahora sí que insistiendo, ven a la palabra de Dios, memorízate la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, que tu corazón, tus emociones, tu mente, tu corazón completo esté adherido por la palabra de Dios. Y cuando se valora la palabra de Dios, cuando se valora la sabiduría de modo apropiado, tanto el oído como la mente quedan cautivados por ella. De tal manera que vienes a la Biblia y dices, qué maravilloso es que el Espíritu Santo hable a mi vida, hable a mi corazón, que me esté previniendo, que me esté completamente mostrando el camino por el cual tengo que seguir, la manera con la cual tengo que vivir. Esto es maravilloso para el Hijo de Dios. Vamos a ver la tercera condición. Leo desde el versículo 1, parafraseando lo que hemos estudiado. Hijo mío, si capturas mis palabras y mis mandamientos atesoras para vivirlos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído. Esta palabra atento, oído, se traduce como hacer, poner atención, prestar atención y hacer lo que se dice. Es como se traduce oído. Si prestas atención a la sabiduría,
si inclinas tu corazón a la prudencia, ¿verdad? Esto es maravilloso, es decir, si te adhieres, si tu corazón se adhiere a la prudencia. Versículo 3, otro sí condicional. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia adhieres tu voz. ¿Qué es clamar? Llamar afuera, llamar por nombre. Esto es maravilloso. Gritar, convocar, tener un encuentro. Esto es hermosísimo. Que tengas un encuentro con Dios a través de la sabiduría. Qué maravilloso, ¿no? No es lo mismo hablarle a Dios, ¿verdad? Exteriormente como si fueran rezos, a que tu espíritu, guiado por el Espíritu Santo, sea dirigido y entre a la misma presencia de Dios. Dicen los Hebreos, dice el libro de los Hebreos, entra, ¿verdad? Entra, ahora sí, amplia y confiadamente al trono de gracia. Fíjate muy bien. Entonces, si yo clamo a Dios, si clamo a la sabiduría, porque ya le he dado un valor, ya se está adhiriendo a mi vida, entonces sé que me conviene gritar, convocar, clamar a esa sabiduría. Y cuando clamo a la sabiduría, regrésate a Proverbios capítulo 1, versículo 20 y 21. Tiene que haber humildad en nosotros, porque ese clamor es gritar, es hablar. ¿Te acuerdas? Mira, cuando leímos Proverbios 20 y 21. ¿La tienes? Dice la Biblia, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Y después lo que estudiamos en clases anteriores. ¿Hasta cuándo, oh tontos, amaréis la sencillez, la simpleza? Los escarnecedores desearán burlar, los insensatos aborrecerán. Fíjate, si la sabiduría está hablando por medio de la palabra de Dios, si la sabiduría te está diciendo, clama a mí y yo responderé. Si la sabiduría te está diciendo, ven a mí que quiero darte sabiduría. Si la sabiduría te está diciendo, quiero tener un encuentro. La sabiduría alza su voz en medio de las distracciones, en medio de la pornografía, en medio de la inmoralidad, en medio del pecado. La sabiduría te está llamando. Y el corazón humilde, ¿qué va a hacer? Contestar a ese llamado. La humildad responde de la misma manera. Esto muestra el apasionado ruego, un apasionado ruego de uno de lo que está desesperado por saber y aplicar la verdad de Dios. Vamos al Salmo 42 y leamos el versículo 1 y 2. La más mínima indiferencia dejará a uno huérfano de la plenitud de la sabiduría. No hay nada más hermoso que atender el llamado de la sabiduría. Y todos en algún momento que va a ocurrir algún pecadillo que quieres cometer, Dios te habla a través de tu conciencia, el conocimiento interior, a través de su Santo Espíritu, pero te está llamando. Y ese llamado es para que tú completamente correspondas. Dice el Salmo 42, versículo 1 y versículo 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjense ustedes, qué maravilloso es que el salmista compare a un siervo sediento con la necesidad de la palabra de Dios. Esto es maravilloso porque es un deseo natural,
es un deseo en el cual esa persona quiere estar con la sabiduría, con el Señor. Señor, dirígeme, guíame, pero aún más, quiero estar contigo porque te amo. Ese adorar, ese estar alabándole, exaltándole, levantando las manos, cantándole, adorándole. Es tan hermoso, amados hermanos, en serio, es tan hermoso, porque si hubiera miedo, temor, incertidumbre por lo que ocurre en el mundo, se disipa. Así clama. Ese es un símil tomado de la naturaleza, y el salmista está experimentando una grave sequía divina. Amadísimos hermanos en la fe, ¿a qué se refiere con mi alma tiene sed de Dios? Es un deseo del agua de Dios. Vamos rápidamente a Juan. A Juan capítulo 7, versículo 37. ¿La tienes? ¿Sí la tienes? Bueno, Jesús, si te lees todo el capítulo, te darás cuenta que los hermanos de Jesús le estaban diciendo a Jesús en la mañana: vaya, camine para que lo conozcan. Jesús no tenía necesidad de fama ni de popularidad. Entonces Jesús dijo: no es mi tiempo. Fíjate, cuando Jesús se fue después, resulta que el sumo sacerdote salía del templo en el último día de la fiesta de los tabernáculos, salía del templo y caminaba hasta Siloé con un recipiente de oro, y traían agua y regresaban cantando salmos, y regresaban cantando el libro de Isaías, principalmente los capítulos mesiánicos, en la esperanza de que viniera el Mesías. Ellos cantaban en adoración también de que nunca les faltó agua en el desierto. Eso apunta a suplir las necesidades. Apunta a suplir las necesidades espirituales, emocionales y alimenticias que Dios cubre. Pues curiosamente, que sabemos que no fue así, iban caminando, y frente a lo que es las puertas del muro de Jerusalén, que cada una tiene su nombre y cada una tenía su función, estaba la puerta del muladar, donde se tiraba toda la basura y se quemaba, apuntaba a sacar la basura y el pecado. Estaba también la puerta de las aguas. Es de las pocas puertas que no hubo restauración, porque apuntaba a la palabra de Dios, diciéndonos pues que la palabra de Dios no necesita ser restaurada. Pues afuera de la puerta de las aguas estaba el Señor Jesucristo dando un estudio. Y cuando pasa el sumo sacerdote, ellos esperando al Mesías, dice el verso 37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es tan maravilloso, amados hermanos, que cuando nosotros nos podamos sentir presionados por lo que el mundo ejerce por el pecado, presionados por las cuestiones económicas que están surgiendo, presionados por la falta de empleo, vengas a la palabra de Dios, vengas a tener comunión, y esa agua de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, Juan capítulo 3, que te ha dado el nuevo nacimiento, te refresque, te anime, completamente te dé esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Eso es maravilloso. Es lo que hace la palabra de Dios, el Espíritu Santo, cuando clamas a Él y reconoces que tienes sed de Dios. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí o no? Vete al Salmo 36. Salmo 36, versículo 9.
¿La tienes? Dice la Biblia, porque contigo está ¿qué? El manantial de la vida. En tu luz, ¿qué dice la Biblia? Veremos la luz. Esto es hermosísimo. O sea, de los requisitos para que tú tengas sabiduría, para que tú tengas completamente inteligencia, está recibirla, inclinar tu corazón y clamar. ¿Qué está? Todo lo que acabamos de mencionar, ese ruego, esa necesidad de sed. Bien, vamos con el último. Cuarta condición es el deseo. Dice el Espíritu Santo en Proverbios capítulo 2, versículo 4. Sí, otra vez el sí condicional, ¿de acuerdo? Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Cuarto requisito, si buscares, si escudriñares. Muy bien, mis amadísimos hermanos en la fe. Vamos a enlazar estos 4 sí condicionales. Ahora, pregunta de los 64,000, no vean la hoja. ¿Para qué queremos sabiduría? Porque el ruego de parte del Espíritu Santo es que atiendas al llamado de la sabiduría, que correspondas al llamado de la sabiduría y que tengas sabiduría. Pregunta, no veas la hoja. ¿Para qué quiero sabiduría? Para tener temor a Dios, para desarrollarla, ponerla en práctica. Aquí está la respuesta. Fíjate qué maravilloso es Dios. Vamos a leer, fíjate, dice el Espíritu Santo, recapitulando, si recibes la palabra de Dios, sí condicional, si recibes la palabra de Dios y los mandamientos, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia, si buscas y escudriñas la sabiduría, en otras palabras, sin pervertir la palabra de Dios, si capturas, si captas la palabra de Dios y los mandamientos, si se adhiere tu corazón a la prudencia, si te acuestas con la sabiduría, si clamas como clama un siervo por el agua, a la inteligencia, si la buscas como si fuera un tesoro. Pregunta. Algunas veces yo llegué a ir a Taxco Guerrero y contaban cómo buscaban, o si tú lo ves o lo lees, cómo son las minas. Cuando abrían las minas, inmediatamente encontraban plata o el oro. ¿Qué tenían que hacer? Escarbar. Y lo hacían con un interés de que aquí hay oro, o acá hay plata, o hay cobre. Entonces lo buscaban, pero a ver, hay que, con un interés, de ese interés, o tiene que ser con más interés, buscar la sabiduría, buscar la inteligencia, buscar la palabra de Dios, porque va a ser una bendición. Fíjate, vamos a ver cómo este sí condicional, versículo 5 del capítulo 2 de Proverbios. Si tú buscas, si tú recibes, si tú te inclinas, si tu corazón se acuesta, si percibes, si capturas la palabra de Dios, si clamas como con una sed incansable o hermosa de la palabra de Dios, si la buscas, si como a tesoros la sabiduría, versículo 5, si haces eso, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. A ver, esto lo vamos a ver la clase que entra, desde el verso 6 hasta el 9. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio. Preserva el camino de los santos. Esto es maravilloso. No inventes, es maravilloso. Híjole, de veras, porque que te avisen antes, el avisado ve el peligro y huye. O sea, hay tantos focos de llamar la atención que te dicen aquí, Dios me previene. Fíjate, enlaza, ahí tienes tu hoja y tienes tu Biblia. Enlaza los primeros 4 versículos, los sí condicionales, con la respuesta del versículo 5 y versículo 9. Entonces
Sí, si tú cumples los 6 condicionales, entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, ponle cuidado aquí en el 9. Entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. En otras palabras, amadísimo hermano, el éxito que hemos de esperar, si usamos tales medios, nuestras fatigas no serán en vano, pues entenderemos el temor de Jehová. Esto es, sabremos cómo hemos de adorarle y servirle. Hallaremos el conocimiento de Dios, Proverbios 2:5, el cual es necesario para que nuestro temor de Dios sea como debe de ser. Es decir, también sabremos cómo conducirnos con los hombres, pues entenderemos 3 cualidades que proceden de la sabiduría: justicia, juicio y equidad, que corresponden a las relaciones con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos, y vienen a equivaler, ve a Tito capítulo 2. Esto es maravilloso. Si cumplimos con los 6 condicionales, entonces, en otras palabras, sabremos cómo vivir en este planeta. Es como dice. Sabremos cómo enfrentar las tentaciones, sabremos cómo enfrentar los momentos difíciles, sabremos primero cómo adorar a Dios, cómo exaltarle, cómo glorificarle, sabremos cómo conducirnos con nuestra esposa, sabremos cómo conducirnos con el prójimo si cumplimos con estos incondicionales. Este es un regalo de Dios. No sé cómo hacerle. Si cumples con estos 6 condicionales, entonces sabrás cómo vivir en justicia, juicio y equidad. Tito capítulo 2. Sí, Tito capítulo 2, versículo 12. Dice mi hermano que si endereza ¿qué? El comportamiento. Sí, amadísimo hermano, santo de Dios. Estás disculpado. No, cálmate. Está bien. Tito capítulo 2, versículo 12. ¿La tienes? Fíjate, Proverbios capítulo 2, versículo 5 y versículo 9 equivalen a lo que escribió Pablo a Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cómo debemos de vivir en este siglo? Sobria, justa y piadosamente. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros buscamos la palabra de Dios, si la entendemos, si la memorizamos, si clamamos a Dios con todo nuestro corazón, si nos acostamos con ella, si la meditamos, si la atesoramos, vamos a saber cómo vivir en un mundo perdido. Fíjate. Vamos a saber cómo conducirnos en los negocios para los que son empresarios, nosotros los casados, cómo conducirnos como casados, cómo conducirnos como padres, cómo conducirnos como hermanos, cómo conducirnos en la iglesia. Esto es de verdad un regalo para poderlo vivir. En efecto, la justicia es la cualidad que regula nuestra relación con Dios. Ahí apúntale en tu hoja, Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahí dice que nosotros tenemos que vivir con obras de justicia, los nacidos de nuevo. Entonces, si yo vengo a la palabra de Dios, cumplo con estos 6 condicionales, Dios me enseña a través de su palabra cómo debo de vivir, cómo debo de guardar mi cuerpo, cómo debo de guardar mis ojos, cómo debo de guardar mi corazón, porque son instrumentos de acuerdo a lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. En Efesios capítulo 6, la Biblia nos enseña que la armadura de Dios es el carácter de Cristo en nosotros. Nos enseña cómo tenemos que vivir en santidad. ¿Para qué? Porque somos uno en Cristo Jesús. Somos morada del Espíritu Santo. Entonces, la justicia es la cualidad que regula nuestra relación con Dios. Porque en el momento que nosotros empezamos a vivir para el pecado, ¿qué sucede en el cristiano? No pierde la salvación, se rompe la comunión. 2. Juicio.
equivale a la honradez en nuestro trato con los demás. Vas a saber con estos 6 condicionales cómo conducirte, cómo adorar a Dios, cómo vivir en santidad, cómo tratar a los demás. Equidad expresa completamente la manera recta de vivir del discípulo, del hijo, del amado. Entonces, amados hermanos, el temor de Jehová es el camino que nos lleva a la felicidad, porque nos da la serenidad para vivir con propósito. Estos 4 puntos, amadísimos hermanos, nos enseñan el propósito para vivir. Analízalos. Que no, oye, no sé qué hacer en este planeta. Nada más léete los incondicionales y luego te lees el versículo 5 y el versículo 9 del capítulo 2 de Proverbios y te darás cuenta el propósito de Dios para tu vida. Y la Biblia es un faro para ayudarnos a navegar sin peligro. La Biblia contiene instrucciones que nos ayudan a tener éxito. El temor de Jehová se adquiere cuando la sabiduría divina nos envuelve y posee. El corazón tiene que inclinarse a las verdades espirituales. La persona tiene que considerar la perspectiva espiritual con los asuntos diarios. El temor de Jehová se adquiere cuando somos apasionados con esa búsqueda, como el siervo clama por las aguas. El anhelo de la sabiduría es nuestro tema principal en nuestra vida. No podemos pasar desapercibidos en esta vida. Dice Eclesiastés capítulo 12, el fin de todo discurso es: conoce a tu Creador. No es nacer, crecer, reproducirse y morir y ya se acabó, ¿verdad? Quis, adiós. No, verdaderamente Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo conocemos? A través de escudriñar las Escrituras. Si desde antes de la fundación del mundo, amadísimos hermanos en la fe, estamos sentados en lugares celestiales, si desde antes que Jesucristo, el Padre Celestial y el Espíritu Santo dijeran hágase la luz, estábamos en la mente de Dios, quiere decir que hay un plan, un propósito para cada uno de nosotros. De manera personal, como dice la sabiduría, llama a cada uno por su nombre. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando vienen algunos problemas, las adversidades, consecuencia de tu pecado, algo te sientes, Dios mío, pasa esto, ven a la palabra de Dios, ven, restáurate, ven a la Escritura, clama a Jehová y Él, dice la Biblia, Él contesta. Llegan con la pandemia, no se imaginan cantidad impresionante de personas. Salió lo que en realidad tenían en su corazón. Muchos abandonaron las iglesias, otros abandonaron la oración, la comunión con el Padre Celestial. Se enfriaron. Y era el momento, y aún es el momento de buscar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque los días van a ser cada vez más malos. Los hombres van a ser engañados y siendo engañados. El aumento de la violencia se va a incrementar. ¿Por qué? Porque es la condición de un mundo caído sin Cristo. Y para ello es necesario que el cristiano busque a Dios con todo su corazón y que esté, como dice Efesios 6, firme, perseverante en vivir la palabra de Dios. Conclusión. Cuando de vez en cuando leemos o escuchamos relatos de tesoros que han sido escondidos desde hace siglos y de los esfuerzos incansables de personas para encontrarlos, uno se apasiona con la posibilidad de encontrar algo de valor que ha estado escondido durante largo tiempo. Es así con el temor de Jehová. Este tesoro es la adquisición de más valor que pudiéramos lograr. Tener un encuentro con tu Señor a diario. Qué maravilloso. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, papá, porque nos has enseñado estos puntos, estos sí condicionales, para entonces saber cómo vivir en un mundo caído, cómo enfrentar los dardos del enemigo, cómo tomar decisiones sabias. Padre, gracias porque nos enseñas el propósito que tú tienes para con nosotros.
Gracias, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro sostén. Papito, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy presento delante de ti, me presento a mí mismo, a cada uno de los varones que estamos en este lugar. Creemos verdaderamente en este amor sobrenatural que ha sido puesto en la cruz del Calvario, en el cuerpo de Jesús. Creemos, Señor, que Jesús, el Hijo de Dios, tu Hijo, ha derramado su vida, ha pagado con su vida nuestros pecados, ha resucitado y el Espíritu Santo nos ha concedido la vida eterna. ¿Cómo no nos concederás conforme a tu voluntad lo que nosotros anhelamos, que es la sabiduría? Que alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él se la da sin excusa y abundantemente. Hoy, Dios, es mi sentir y creo el de muchos de los que estamos aquí, que día a día tu Santo Espíritu nos lleve por medio de tu santa verdad en tu palabra a seguir escarbando, escudriñando, atesorando, capturando tu palabra para entonces saber cómo vivir en este planeta. Hoy, Señor, gracias por este día tan hermoso, tan maravilloso. Gracias, Padre, porque sigues hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Gracias, papá. Bendice a cada varón, a cada esposo, a cada hijo. Restaura matrimonios, restaura completamente la relación si estuvieran quebradas entre hijos y padres. Papito, gracias por tu sabiduría. Hoy en este día, papá, a través de los medios también tú estás llamando a corazones que se arrepientan, a abandonar el pecado y a tomar la sabiduría que desciende de lo alto. Hoy en este día, tu palabra dice: cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la sabiduría personalizada, Jesucristo, el que sale por las plazas a decir: yo te doy vida y vida en abundancia. Yo te doy una paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo la da, porque en el mundo hallaréis dolor. Hoy en este día, desde lo más profundo de tu corazón, si quieres recibir a Jesucristo, si quieres entregar tu vida a Jesucristo junto conmigo, haz esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que Jesús vino a este mundo, murió, pagando toda mi deuda eterna, y su Santo Espíritu le levantó de entre los muertos. Creo que Jesús es mi Salvador personal, y hoy te doy gracias porque ahora vivo eternamente, y pido que tu Santo Espíritu, que ya está dentro de mí, me guíe a través de tu palabra, me fortalezca, siga cambiando mi lamento en baile, me siga dando sabiduría para aplicarla a mi vida, con mi esposa, con mis padres, con mis hijos, con las decisiones que he de tomar, todas ellas para darte la gloria. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, Dios es bueno, ¿cierto? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión
y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.